5 minutos de teología, 29 de febrero. Seguimos con antropología. Hoy vamos a ver pecado. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. La palabra pecado se refiere a la naturaleza caída del hombre, mientras que pecados se refiere a la acción de dicha naturaleza. Vamos a ver el carácter y el fin. 1. Es una naturaleza adánica. Significa que Adán cayó y sus descendientes son, por lo tanto, hijos caídos de aquel padre caído. 2. Es una naturaleza heredada. Recibimos nuestra naturaleza caída de Adán. 3. Es una naturaleza malvada. El capítulo 8 de Romanos expone ese concepto. 4. Es una naturaleza incambiable. Lo que es nacido de la carne, carne es. Juan 3:6. Mientras el hombre viva, esa naturaleza caída permanece en él. Será erradicada solamente al momento de la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de los que estén vivos en Cristo a la hora de buscar a su iglesia. 5. Su fin es la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Ver también Romanos 8, del 5 al 13. 2. La descripción de la nueva naturaleza. A. Sus nombres y características. 1. Espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Juan 3:6. 2. Naturaleza divina, por medio de las cuales nos ha dado preciosa y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. 2 Pedro 1:4. Ver también 1 Juan 3:9, 5:18 y 19. 3. El nuevo hombre, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:24. Ver también Colosenses 3:10 y 2 Corintios 5:17. 4. El hombre interior. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. 2 Corintios 4:16. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Romanos 7:22. Ver también Efesios 3:16. 5. Mente. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Romanos 7:25. Vamos a ver su carácter y fin. 1 es la naturaleza de Cristo. 2 es una naturaleza impartida. 3 es una naturaleza santa. 4 es una naturaleza que ya no cambia. 5 es una naturaleza no penalizada. Versículos 1 y 2 de 1 Juan 2 hablan de la relación de los santos con el Padre. Aún cuando los santos pequen, es un asunto familiar. 6. Su fin es resurrección y arrebatamiento. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 15, 51 al 53 y 15, 57. Vamos a ver el conflicto entre las dos naturalezas. A. La experiencia del creyente. Cada hijo de Dios tiene dos naturalezas. El hombre inconverso tiene una sola. La vieja naturaleza no puede ser erradicada mientras el creyente viva en su cuerpo terrenal. Por lo tanto, enfrentamos la lucha entre la vieja y la nueva naturaleza. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Gálatas 5:17. Romanos 7, 15 al 20 es otro ejemplo ilustrando esta verdad. De todos modos, alguien podría declarar que este pasaje muestra un conflicto en la vida de Pablo antes de ser salvo. Pero un versículo en este pasaje claramente revela que este conflicto que se describe tan vívidamente ocurrió después de haber sido salvo. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Romanos 7:22. Ningún inconverso puede deleitarse en la ley de Dios. También solo el hombre salvo tiene un hombre interior, lo cual es la nueva naturaleza. Vamos a ver la responsabilidad del creyente. 1. En relación a su vieja naturaleza. A. Acepta la apreciación de Dios sobre ella, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 6, del 6 al 11. Esta es una verdad que debe ser destacada. Nunca se dice que el viejo hombre debe ser crucificado en el creyente, sino que es crucificado con Cristo. Es una realidad, acéptelo. Y no es una cuestión de sentimiento, sino de fe. Toda esta verdad es según el punto de vista de Dios. Desde el punto de vista del creyente, él sabe que la vieja naturaleza, el viejo hombre, no está muerto, está bien vivo. La Escritura dice, consideraos muertos al pecado. Si la vieja naturaleza estuviera muerta, el creyente no tendría que considerarse así, pues lo sabría. B. No hace provisión para la carne, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Romanos 13, 14. En otras palabras, no alimentes la carne, más bien prívale de alimento. C. Mortifica la carne. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Colosenses 3, 5. Un término más fuerte es pon tus miembros en muerte o a morir. Las palabras ya casi muerto de Hebreos 11, 12 tienen la misma terminología. D. Nunca trata de mejorarla. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Romanos 6, 13.
Se despoja de ella. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Efesios 4:22. La misma palabra se traduce echándole fuera, en Hechos 7:58. En relación a la nueva naturaleza, se considera vivo para Dios. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:11. B. Camina en vida nueva, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Efesios 2:10. Ver también Romanos 6:14 y Romanos 7:6. C. La alimenta y la nutre. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. 1 Pedro 2:2. Alimentamos la nueva naturaleza por la exposición a la palabra de Dios y no por la exhortación de hombres. Sabemos que tenemos dos naturalezas, y bueno es considerar que el alimento de una será hambre para la otra. Es el cristiano individualmente quien debe decidir cuál hombre o naturaleza va a alimentar. No puede alimentar ambas al mismo tiempo. D. Se viste del nuevo hombre y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:24. E. Depende del poder del Espíritu Santo y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Efesios 4:30. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. Aquí terminamos con esta doctrina de antropología y seguimos mañana si Dios así lo permite.